capítulo 40, verso 8. Vamos a ir por segunda vez a ese versículo. Este es el segundo tema sobre la voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, el próximo domingo trataremos el tercer tema sobre la voluntad de Dios, ya que creo que hablar de la voluntad de Dios es un tema muy importante. El domingo pasado aprendimos que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que nadie se vaya al infierno. La voluntad de Dios es que toda persona se arrepienta, conozca a Jesús. La voluntad de Dios es que, la verdad, es imposible podernos imaginar el amor de Dios, pero si tan solo hacemos un pequeño intento de pensar, Dios allá en el cielo, en su trono, tomando la decisión de decir: enviaré a mi hijo, voy a enviar a mi hijo a la tierra para salvar a un montón de personas pecadoras, malas, perversas. ¿O usted cree que usted es bueno? Si usted cree que usted es bueno, realmente usted está perdido. Si usted cree que usted merece estar aquí, usted no merece nada, ni yo. Lo único que merecemos es ir al infierno. Eso es lo que merecemos. ¿O usted cree que merece el cielo? ¿O alguien cree aquí que se lo ganó el cielo? No se puede ganar. Al cielo no podemos ir porque lo vamos a ganar por ser buenos. No. El único camino al cielo es Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Cristo. Pensar en el Dios Todopoderoso diciendo: tengo misericordia de la gente, tengo misericordia del ser humano, aunque no merece nada, voy a mandar a mi hijo. Wow, solo de ponerme a pensar, de saber Dios el Padre entregando a su hijo, que va a ser una burla, que va a ser traicionado, que le iban a poner una corona de espinas, que lo iban a dar tantos azotes en su espalda que estaría desfigurado. Según se cree que los huesos de la columna de Jesús quedaban a la vista de tanto látigo que arrancaron pedazos de carne. La Biblia habla que a Jesús le pegaron con vara en su rostro. Con vara. ¿Usted se imagina, hermano? Con puñetazos, dice otro evangelio. Los soldados le pegaban, le amarraron los ojos y le pegaban puñetazos y le pegaban con vara en el rostro y le decían: profetiza, ¿quién te pegó? Di, ¿quién te pegó? Lo escupieron, se burlaron, lo desnudaron. Se postraron ante él haciéndole reverencia como una burla. Lo clavaron en la cruz. Se supone que eso es lo que el mundo celebra esta semana. Si realmente lo celebraran, el mundo entero caería rendido delante del Señor Jesús. Pero no es eso. Y Dios envió a su Hijo para salvarnos. Esa es la voluntad de Dios, que todo hombre alcance la salvación. Ahí está el regalo de la salvación. Ahí está la gracia de Dios salvando a todo aquel que se arrepienta. Pero ahora la pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra reacción al conocer la voluntad de Dios? Y de eso voy a hablar hoy. Y vamos a leer el versículo 8 una vez más. Y le ruego a Dios una vez más me ayude a hablar esta palabra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. En este versículo vamos a sacar dos cosas que el Señor nos dice que debemos nosotros reaccionar ante la voluntad de Dios.
el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, Señor, ayúdame a decir esto, ayúdame, te lo ruego. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, algunos de ustedes piensan que la voluntad de Dios va a ser solamente para que me pasen cosas buenas, para que todo me vaya bien. Algunos de ustedes piensan que cuando algo malo te pasa, Dios no está allí, es el diablo. Algunos de ustedes piensan que cuando algo malo nos pasa, una enfermedad, una desgracia, una situación con los hijos, algunos de ustedes piensan que cuando algo malo pasa, no es Dios, no, es el diablo. Pero cuando algo bueno pasa, ese sí es Dios, porque la voluntad de Dios es que todo me salga bien. Yo te voy, con la ayuda del Señor, le pido a Dios que me ayude para abrirle los ojos a algunos de ustedes. Mire lo que dice en Mateo 26. Mateo 26, hablando primero de Jesús. Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Dice la palabra 26, 38. Entonces Jesús les dijo, Jesús está en Getsemaní, acaban de participar de la Santa Cena y ahora están en el monte de Getsemaní. Es la noche donde Jesús va a ser traicionado, va a ser entregado por Judas. Judas le va a dar un beso, lo van a llevar amarrado. Pero antes de que todo eso suceda, el Señor se reúne con sus discípulos y llega a este lugar y el Señor les dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy contenta. Pero ¿cómo es posible? Si Jesús debería estar alegre porque Él vino a hacer la voluntad de Dios. No siempre la voluntad de Dios nos va a traer alegría. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo que las mismas palabras. 3 veces Jesús. Y cada vez que iba Jesús, se supone que oraba, ¿cuánto? 1 hora. Cada vez que Jesús iba a orar, se supone que él oraba 1 hora, porque eso fue lo que le dijo a Pedro. No has podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. Y en esa hora que Jesús oraba, la oración de él era, Padre, Padre, si es posible, si se puede, Padre, que pase de mí esta copa. ¿Qué copa? El sufrimiento, el dolor, la tortura. Si es posible, Padre, que esto pase sin que yo la beba. Si es posible, pero al final, Padre, que se haga tu voluntad. Allí no vemos a Jesús alegre, gozoso. No, Él está triste porque Jesús era hombre. Él sentía el dolor, sentía el dolor de la traición 3 veces. Y volvió a orar
La segunda vez a decirle: Padre, aquí estoy otra vez. Yo sé que vine a esto, pero si es posible. ¿Cuántas veces hemos orado pidiéndole a Dios que nos saque de algún problema, que nos sane de alguna enfermedad, que nos ayude a resolver algo? Pero no es la voluntad de Él ni resolvértelo, ni sacarte, sino que es la voluntad de Él que pases por eso para perfeccionarte. Y cuando Dios no nos da lo que pedimos, algunos de ustedes se enojan, como que tuviéramos autoridad para reclamarle a Dios, como que tuviéramos que para decirle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Y aquí está Jesús orando a su Padre, sometiéndose a Él. No siempre la voluntad de Dios me va a traer gozo. No siempre la voluntad de Dios va a ser agradable. No, Señor. Ahora déjeme ponerle un ejemplo, ya no con Jesús, porque alguien diría: bueno, Jesús, porque era Dios, podía soportar. Vaya conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 22 al 24. Hechos capítulo 20, verso 22 al 24. Ahora vamos a oír al apóstol Pablo, a un hombre igual que usted y que yo, a un hombre que tuvo que aprender a someterse a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe cómo lo hicieron? Con agrado, no quejándose. Porque ese es el punto. En el Salmo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ha qué? Entonces en medio de todo lo que me está pasando, yo debo sentir agrado. ¿Qué quiere decir eso? Satisfacción. Porque en medio de lo que yo estoy viviendo, Dios está haciendo su obra. Pero en cambio, nosotros, cuando no vemos la respuesta de Dios, nos amargamos, nos enojamos, renegamos. Ya no voy al culto porque Dios no me concede lo que yo le pedí. Ya no sigo sirviendo a Dios. ¿Por qué voy a servir al Señor si de nada sirve servirle? Si yo le busco y en lugar de que me vaya mejor, me va peor. Hay muchísima gente así. Hechos 20, 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Oiga lo que está diciendo Pablo: salvo que el Espíritu Santo, oiga, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan bendiciones y prosperidad. Bendición y prosperidad es lo que hoy la gente quiere encontrar en todos lados. Prosperidad, bendición. El Espíritu Santo por todas partes me da testimonio diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. ¿Alguien quiere eso? ¿Y por qué hoy nos molestamos cuando algo nos va mal? ¿Por qué hoy renegamos? ¿Por qué hoy cuestionamos a Dios cuando algo nos pasa? ¿O por qué Dios no me responde? ¿O por qué Dios no me sana? ¿O por qué Dios no sana a mi hijo? ¿O por qué Dios no sana a mi hija? ¿O por qué Dios permite que mi matrimonio se destruya? ¿Por qué Dios? El Espíritu Santo me da testimonio, dice Pablo, que lo que me espera son prisiones y tribulaciones. Eso es lo que me espera. Y entonces Pablo se llenó de amargura por eso. Mire lo que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera amargado, que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué clase de diferencia a la vida cristiana que vivieron aquellos cristianos a la que hoy nosotros queremos vivir? Y es
que el cristiano que no está prosperado está bajo maldición. El cristiano que no tiene riqueza está bajo maldición. El pastor que no tiene prosperidad está bajo maldición, porque eso es lo que nos quieren hacer creer. No, hermano. No, hermano. Muchas veces Dios va a permitir cosas en nuestra vida para moldearnos, para enseñarnos. Muchas veces Dios va a permitir cosas. Mire cuántas madres le han dicho a Dios: Señor, yo te entrego a mis hijos para que mis hijos te busquen, mis hijos te clamen, mis hijos te adoren. Pero ese hijo nunca quiso. Pero ese hijo fue a parar a la cárcel. Ahí Dios va a tratar con él. Pero hay padres que en lugar de permitir que Dios trate con sus hijos de la manera que Él quiere, buscan cómo suavizársela. Hay algunos padres, y espero que hayan algunos aquí para que escuchen esto. Hay algunos padres que son pero tan malos padres que el hijo se va a enjaranar por guaro, por cosas del mundo. Se va a enjaranar, allá va la mamá y el papá a pagarle. No, que vaya preso. Que vaya preso. No siempre va a tener a una mamá, a un papá, a una mamá que le va a resolver todo. Pero como hay padres y madres que quieren ser Dios, ellos quieren jugar a Dios, ellos quieren proteger a sus hijos tanto. Espérate, lo que tú no pudiste hacer, deja que Dios lo haga. Pero hay padres que siempre están buscando cómo resolverle todo a sus hijos. Pues yo quiero decirte que Dios nos atrae con cuerdas de amor. Pero cuando no entendemos con cuerdas de amor, Dios va a usar freno y cabestro y nos va a tratar como burros y caballos. Te haré entender y te enseñaré el camino. Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hacernos entender. Y nos quiere enseñar el camino. Pero cuando usted no quiere, cuando yo no quiero entender, entonces Dios cambia sus cuerdas de amor por cabestro y por freno. Y ahí es donde nos molestamos. Tu hijo no quería nada de Dios, pero ahora que tiene una enfermedad quiere buscar a Dios. Dale gracias a Dios por esa enfermedad, porque por esa enfermedad lo está buscando. Conozco personas que clamaron a Dios por la salvación de sus hijos. Un día tuvieron un accidente, quedaron ahí. Pues por ese accidente buscaron a Dios. Conozco personas que clamaron a Dios por sus hijos. Y un día ese hijo cayó enfermo de una enfermedad de muerte. Se murió, pero murió salvo. No, hermano. ¿Quién soy yo para reclamarle al Señor? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es lo que yo debo sentir, agrado por hacer la voluntad de Dios. ¿En medio de qué? En medio del dolor. Cuando a Job le anunciaron que había perdido todo, que había perdido a sus hijos, cuando a él le anunciaron, él cayó de rodillas y clamó a Dios y dijo: Señor, tú me diste todo, tú me lo quitaste, sea bendito tu nombre. Ahora yo quiero decirte, decir eso sin que nada te ha pasado es fácil. Decirlo para mí, te lo digo, fácil. Pero si a mí me pasara, lo voy a decir, espero hacerlo. Espero hacerlo, decirle: Señor, tú me diste, tú me entregaste, tú me bendijiste, tú me diste, Señor. Y si tú me lo quitaste, sea tu nombre bendito. ¿Quién soy yo para reclamar? Entonces yo debo hacer la voluntad de Dios, pero debo hacerla con agrado, no quejándome. Cuando Pablo estaba a punto de morir, escribió estos versículos que le voy a leer en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. Y yo no encuentro a Pablo amargado, enojado, a como he encontrado a muchos hermanos amargados porque su matrimonio es una porquería, porque la vida que llevan está arruinada. Hay muchos cristianos hoy tan amargados porque no tienen lo que quieren. Quieren tener una mejor casa,
pero por lo menos a donde vives, dale gracias a Dios. Hay gente que quiere tener tal o cual comodidad y como no la tienen, están amargados. Mira lo que dijo Pablo antes de morir. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya estoy. ¿Y por qué Pablo está diciendo eso? Porque ya había sido sentenciado a muerte por Nerón. Pablo ya había sido sentenciado. Él ya sabía el día y la hora que iba a ser decapitado. Pablo ya lo sabía. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mira a Pablo amargado. Pablo pudiera haber dicho: Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me van a matar? Pablo pudo haberle dicho: Señor, pero si soy tu siervo, soy tu apóstol, ¿por qué permites que muera de una manera tan horrible? Pablo no se quejó, no renegó. Él solamente le escribió esta carta a su hijo Timoteo, diciéndole: Timoteo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Yo ya sé que voy a morirme. Y quiero decirte que yo ya peleé mi batalla, ya terminé mi carrera. Pablo no está diciendo: qué barbaridad, no pude hacer aquello que quise hacer. Pablo no está diciendo: si Dios me hubiera regalado un dillita más de vida. No, Pablo dijo: bueno, si hasta aquí Dios me ha permitido, bendito su nombre. Hoy, ¿cuántos de nosotros estamos renegando con Dios por la enfermedad que tiene un hijo, una hija o tú mismo? Renegando porque Dios no te sana. ¿Y qué tú sabes si a través de esa enfermedad Dios lo que está haciendo es purificando tu corazón? Para que el día que te mueras, por lo menos tu alma se salve. ¿De qué sirve morirse sano y irse al infierno? Es preferible morir por una enfermedad, pero que nuestra alma despierte en la presencia del Señor. Es preferible que esos hijos rebeldes, ¿verdad? Es preferible que si va a permitir que algo suceda, pero a través de eso malo que va a suceder, mi hijo va a venir a los pies de Cristo, pues yo le diría: Señor, gracias por eso, porque yo lo que quiero es la salvación de mi hijo. Pero hoy preferimos renegar contra Dios porque queremos que Dios haga las cosas como yo quiero. Señor, yo lo que quiero es que mi hijo entre allí. Sí, yo también quisiera que todos mis hijos entraran y mis nietos entraran y que ellos alaben al Señor. Sí, pero si no entran por aquí, por la puerta que Él ponga, yo espero que entren. Y esa puerta puede ser la puerta de un hospital, la puerta de una cárcel. Y si esa es la puerta que el Señor va a usar para quebrantar a las personas a las que amamos, Señor, yo te doy las gracias. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y es lo que deberíamos de estar nosotros hoy, sintiendo el agrado de Dios, aún en medio del dolor, las dificultades, sentir el agrado de Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, escuche, los que aman a Dios, todas las cosas, ¿ayudan para qué? Ayudan para bien. Entonces, cuando Dios permite una enfermedad, a través de esa enfermedad Dios va a sacar algo bueno. Cuando Dios permite cosas que yo no entiendo, a través de eso que yo no entiendo, Dios está haciendo su obra. Como dice Dani Berrigo en su canción: cuando Dios queda en silencio es porque está trabajando. Y a veces le decimos: Señor, pero ¿por qué no escucho tu voz, Señor? ¿Y por qué no veo respuesta, Señor? Porque si Dios está en silencio, Él está haciendo la obra. Y es ahí donde yo debo decirle: Señor, que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad, Señor. Oh Dios, ayúdanos.
Lo segundo que aparece en este versículo 8 del Salmo 40, dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Estoy leyendo el versículo 8 del Salmo 40. La primera parte, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ya le dije, debe agradarme a mí hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. En dolor, en aflicción, en angustia, en necesidad, con agrado, con gozo. Que nada me quite el gozo, que nada me quite la paz. Y cuando se me quite la paz, pues la voy a recuperar. Y cuando pierda el gozo, lo voy a recuperar. Porque no hay alguien que no lo pierda en algún momento. Por eso David dijo: vuélveme el gozo de tu salvación, de mi salvación, vuélvemela, Señor. Porque a veces perdemos el gozo, ¿verdad?, a través de las cosas que hacemos mal. Pero la segunda parte del versículo 8 dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces aquí viene la segunda parte de esta enseñanza. Si quiero hacer la voluntad de Dios y quiero hacerla con agrado, necesito que su palabra esté ¿a dónde? En el centro de mi corazón. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, significa, primero, que yo debo alimentarme todos los días de la palabra. Es imposible que la palabra de Dios esté en el centro de mi corazón si no me alimento de ella. Hay gente que quiere aprender de Dios, pero no quieren leer la palabra. Ahí está. La palabra de Dios es el alimento. La palabra de Dios es el sustento. La palabra de Dios es la que me nutre. La palabra de Dios es la que me alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es como espada, la espada del Espíritu. La palabra de Dios es como fuego. ¿Por qué? Porque a veces ella te va a quemar para purificarte. La palabra de Dios a veces se va a volver como martillo, te va a golpear. Y por eso algunos de ustedes salen del culto piporroneados por la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios te está moldeando. Ay, la palabra de Dios estuvo dura hoy. Porque Dios te ama. La palabra de Dios. El profeta Jeremías dijo que la palabra de Dios es como un martillo que golpea, que quebranta. Y así sucede muchas veces. Por eso te dije, Dios primero nos invita. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Primero el Señor, ¿qué es lo que hace? Invitarnos. Lo que tenga sed, venga a mí y beba. El que tiene hambre, venga a mí y beba. Ah, pero no quieres venir. Allá te va el latigazo, pues, para que entiendas. La palabra de Dios debe estar en medio de mi corazón para que cuando vengan las tentaciones, yo no caiga en ellas. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios en medio del corazón? Salmo 119, 11. Me gustaría que todos lo pudieran leer. Ahí está en la pantalla. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tu ley, tus mandamientos. En mi corazón. Y si la palabra de Dios me dice que yo no debo hacer algo, cuando yo tengo la oportunidad de hacerlo, la palabra de Dios me va a recordar: no lo hagas. En mi corazón he guardado tus dichos. Hay una historia maravillosa en el libro de Génesis, de un jovencito llamado José. José el soñador. José el que le gustaba soñar. Ay, yo soñé. Y él iba donde sus hermanos. Soñé que no sé qué, que la luna, el sol y 12 estrellas se postraban. ¿Y qué tú crees? Que mi papá, mi mamá y nosotros nos vamos a arrodillar a vos, le dijeron los hermanos. Yo soñé que recogíamos espigas y todas las espigas se cayeron, pero la mía no se cayó. Este está loco. Y cuando los hermanos de José miraban a José, ¿qué decían? Allá viene el loco soñador. Ahí viene el soñador, el tipo este está más loco que una cabra. Y a este José los hermanos lo venden, usted conoce la historia. Va de esclavo a la casa de Potifar. Potifar lo compra,
lo pone como mayordomo. Y la Biblia dice que como Dios estaba con José, a donde José iba, Dios todo lo bendecía. Y Dios bendijo la casa de Potifar. Mire hasta dónde es la gracia de Dios, que por causa suya, si anda en fidelidad, Dios bendice la casa. Y Dios bendice la familia. Por la bendición de un hijo de Dios. Ahí estaba José y Dios bendijo la casa de Potifar. Pero no todo es así como que, no. El diablo siempre va a buscar de la manera de hacernos caer. El diablo va a buscar la manera de cómo poner la tentación. Y allá la esposa de Potifar, la mujer de Potifar, que no creo que era una vieja fea, no lo creo, ¿verdad? Discúlpeme por favor, yo no creo, ¿verdad? Yo pienso que la esposa de Potifar era muy hermosa, muy bonita, muy bien parecida, pericueteada y todo lo que usted quiera. Sí, allá está. José, acuéstate conmigo. José, acuéstate conmigo. Un ratito, José. No. Y usted lee en el libro de Génesis que todos los días, dice, la mujer lo acosaba. Hasta que un día la mujer lo agarra. Vení para acá, si no son míos, no son de nadie, tú sabes. Ay, Dios mío. La mujer se puso candela. Y me encanta cuando José dice: mi Señor me ha entregado todo, su casa, sus bienes, para que yo lo administre. Pero cuando dice él: ¿cómo yo pecaría contra Dios? Él no dijo: ¿cómo voy a pecar contra mi amo? Él dijo: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Qué fue lo que vino? ¿De dónde salió la palabra? De su corazón. Él recordó que él era un hijo de Dios. Él recordó que era un siervo de Dios. Él recordó que tenía promesas de Dios. Él lo recordó. Y aunque él tenía la oportunidad, mire hermano, por favor, pensemos, ¿qué planes hubiera tenido aquella mujer para José si hubiera vivido con él? ¿Sí o no? Tenía la protección de la mujer. José, si hubiera caído en pecado con esa mujer, José, incluso la mujer le hubiera dado veneno a Potifar para poner a José de jefe ahí. Estoy seguro de eso. Pero no, José dijo: ¿cómo voy yo a pecar contra Dios? ¿Sabe qué es lo que debe brotar cuando viene la tentación? Debe brotar la palabra de Dios. Cuando se llegue la oportunidad de tomar algo que no es tuyo, no, el Señor dice que no debo robar. Cuando lleve la oportunidad, cuando yo tenga la oportunidad de mirar pornografía. Es que la pornografía no es adulterio. Todo hombre que codicia a una mujer ya adulteró con ella. Cuando tú ves pornografía, estás codiciando a esa mujer. Ya adulteraste con esa mujer. No necesito irme a acostar con una mujer para adulterar. Con solo codiciarla, desearla, entonces ya hay adulterio. Entonces, ¿qué sucede? La palabra de Dios debe brotar del centro de mi corazón para no pecar contra Dios, hermano. Pero cuando la palabra de Dios no está en el centro de mi corazón, voy directo al pecado. Y cuando llega la tentación, yo me dejo caer. Yo voy de viaje. No, hermano. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué debo atesorar la palabra de Dios en mi corazón? Deuteronomio 11, versos 18 y 19. Ahora viene la parte práctica, ¿verdad? Ahora voy a negarme, ahora voy a obedecer al Señor. Ya conozco la voluntad de Dios. En mi corazón, Señor, voy a guardar tu palabra porque no quiero pecar. Y las veces que viene la tentación, no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios dice que no. Deuteronomio 11, versos 18 y 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Y qué dice? Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. A todos los que tienen hijos pequeños, hijos que todavía están pequeños, ¿dedicas tiempo para sentarte con ellos? ¿Dedicas tiempo para decirle a tu hijo, a tu hija: vení,
Vamos a, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer una historia. Cuando te sientes en tu casa, enséñale. Pero ¿qué es lo que voy a enseñar? Lo que yo he guardado, ¿a dónde? En mi corazón. Pero si tú no has guardado nada en tu corazón, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? ¿Qué le vas a enseñar? Cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando tus hijos se levantan, ¿oras con ellos? Cuando tus hijos se acuestan, ¿oras con ellos? Si tú no lo haces, hermano, realmente no eres un buen padre. No eres una buena madre. Si tú no dedicas ese tiempo para que tu hijo o tu hija, cuando llegue a ser adulto, entienda que debe darle gracias a Dios todas las mañanas, que debe darle gracias a Dios todas las noches, que debe encomendarse al Señor. Si no se lo enseñas ahora, ¿cuándo se lo vas a enseñar? ¿Aló? La palabra de Dios debe estar en el centro de mi corazón para entregarle. Yo le doy gracias a Dios. Este viernes pasado, mi hijo estuvo predicando su primera vez, su primer mensaje aquí en la convocatoria de jóvenes. Y lo he felicitado por la exposición que hizo, muy excelente. Y qué bueno, qué dicha la mía de poder ver hoy a mi hijo. Y dando testimonio de esa reunión, él contaba en su prédica de todas esas veces que él, enojado, cuando yo lo llamaba a él y a Kenny, a mi esposa, y lo llamaba todos los días, todas las noches, a aquella reunión familiar, donde había una lectura de la palabra, donde había oración. Y muchas veces mi hijo, ¿verdad?, en su rebeldía, en su deseo de que yo lo dejara en paz, no, pero aquí vas a estar. ¿Por qué? Porque mientras seas mi responsabilidad, yo te voy a instruir. Y entonces él decía, yo odiaba, yo no me gustaba, yo aborrecía, yo quería llegar a ser un joven ya adulto para irme de la casa. Sí, pero mientras yo tenga la oportunidad de instruir a mis hijos, yo los voy a instruir. Y eso fue lo que hice con la gracia de Dios. Y qué alegría para mí hoy ver a mi hijo predicando y testificando de lo que él fue, de su rebeldía, de la dureza de su corazón y cómo Dios trató ahí. ¿Cuántos padres hoy prefieren decirle al hijo, toma el celular, anda a jugar, pero déjame en paz? Toma la tablet, anda a jugar, pero déjame en paz. Y eso es, anda a jugar, anda a jugar. Sí, pero ¿qué vas a hacer con ese niño cuando llegue a ser adolescente? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú crees que le vas a decir anda a jugar? Ahí entonces vas a donde vas a querer que ese hijo cambie y le vas a querer traer a la iglesia y vas a querer que cambie y vas a querer que ame a Dios. Pero ¿cómo va a ser si no lo instruiste? Entonces yo debo instruir a mi hijo. Yo debo instruir en mi casa. En el Nuevo Testamento hay un joven llamado Timoteo. Timoteo no creció con su papá, creció con su abuelita Loida y su mamá Eunice. Y Timoteo desde niño, dice la Biblia, su abuelita y su mamá lo instruyeron con la palabra de Dios. Desde niño, imagínense, en aquel entonces que no habían Biblia, eran raros los rollos que alguien podía comprar. Me imagino que la abuelita y Eunice y entonces ellas compraron de seguro algún rollo de alguno de los libros del Antiguo Testamento y con eso instruían a Timoteo. No tenían internet, no tenían Biblia, no tenían libros, no tenían cosas, todo lo que hoy tenemos. Todo lo que hoy podemos usar para educar a nuestros hijos, para decirle a mi hijo, vení, ve, amor, vení, vamos a ver un video. Vamos a ver un video de una historia bíblica, super libro. Siempre hablo de super libro yo. Super libro. Vení, hijo, vamos a ver una historia de super libro. Caricaturas impresionantes, enseñanza impresionante para niños. Y no solo para niños, para jóvenes, para viejos, para todos. Impresionante esa aplicación de estudio bíblico, super libro. Entonces ahí están los recursos, ahí están, pero hoy preferimos librarnos de nuestros hijos diciéndole, anda a jugar y déjame en paz. No, hermano, no, amado hermano. Y por último, tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón.
para poder enseñar la palabra no solamente a nuestros hijos, sino a todos aquellos que Dios nos dé la oportunidad. En el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, Esdras, capítulo 7, verso 10, Esdras 7:10, la palabra de Dios dice así. Esdras 7:10. ¿Estamos despiertos todavía, hermano? ¿Sí? Ok. Esdras 7:10. Léalo conmigo, ¿qué dice? Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir, investigar, estudiar, averiguar, escudriñar la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para cumplirla. ¿Y para qué? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es uno de mis versículos preferidos del Antiguo Testamento. Esdras había preparado su corazón. Yo voy a preparar mi corazón. Y voy a preparar mi corazón porque yo quiero atesorar la palabra. Yo quiero en mi corazón, yo quiero tener la palabra. Pero ¿para qué? Primero me la voy a aplicar yo. Porque hay quienes quieren enseñársela a otro y ni ellos mismos se la aplican. Voy a agarrar la palabra, la voy a estudiar, la voy a escudriñar. Voy a agarrar esa palabra y la voy a atesorar en mi corazón para cumplirla, para ponerla por obra, pero la voy a enseñar. Y este versículo dice para enseñar en Israel. Está hablando de una nación. Pero tal vez a nosotros no nos pusieron para enseñar a una nación, nos pusieron para enseñar tal vez en una ciudad. Dios nos ha puesto en esta ciudad de Granada. Y si cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad o aprovecháramos la oportunidad de enseñar la palabra que tú vienes a recibir aquí, enseñarla con otros. Aló, compartirla con otros. Hermano Rubén, venga, venga. Si puede pasar, hermano, del piano ahí, ya estamos terminando. Los dos ustedes, hermano, pasen, por favor. Vamos a llamar al equipo de atención a nuevos creyentes. Hermana Fanny, venga. ¿Quién más está de los nuevos creyentes? Atención a nuevos creyentes. Hermana Milena, venga. Hermano Darwin. Algunos de ustedes no conocían, estos hermanos son los que atienden a los hermanos que se convierten al Señor. Entonces, por favor, háganse allá, mira, allá detrás de Rubén. No como que están haciendo fila, pero ahí. Hágase para acá usted. Ahí quédense ustedes, ahí quédense. Solo quiero hacer un pequeño drama. ¿Cuál es el orden que Dios estableció para que la palabra de Dios siga? Para que se siga predicando, para que la iglesia siga creciendo. El apóstol Pablo dijo a Timoteo: no estoy ni cerca de ser Pablo, pero solamente quiero hacer la apariencia o el ejemplo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: el hermano Rubén está haciendo ahorita el papel de Timoteo. Pablo sabe que va a morir. Pablo sabe que tiene que irse. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, lo que has aprendido de mí, lo que yo te he enseñado, enséñaselo a otros. ¿Por qué? Porque si no sigue la cadena, si no seguimos enseñándole a los demás, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo se van a convertir si no le estamos llamando a Cristo? ¿Alguien sigue aquí conmigo, hermano? Lo que has aprendido de mí, enséñaselo a otros.
Siempre he dicho esto en reuniones de líderes y no sé si lo he dicho a la iglesia. Mi meta, mi trabajo, mi función como pastor es enseñarles a ustedes para que ustedes enseñen a otros. Ese es el trabajo de un maestro. Esa es la labor de un maestro. Esa es la labor de un ministro. No es que se quede aquí embotellado. No, 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 Señor. Lo que Dios nos está enseñando hay que llevarlo a otras personas. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: lo que has aprendido de mí, enséñaselo a otros. Entonces aquí está el trabajo. Ahora, si hacen un círculo entre ustedes y ponen en el centro al hermano Rubén, ahí, tómense de la mano, sí, ahí. Ahora hay alguien en el centro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué debe hacer? Enseñando. Aló, ¿alguien me copia? Eso usted lo puede hacer en su casa. Eso lo puede hacer con sus amigos. Eso lo puede hacer en su trabajo si usted quiere. Lo puede hacer. El deseo de Dios, mis amados hermanos, es que todos sigamos haciendo la obra del Señor. Que la voluntad de Dios la hagamos con agrado. Y que la palabra de Dios quede sembrada en el centro de nuestro corazón. ¿Para qué? Para obedecerla, para instruir a nuestros hijos y para enseñarle a otros. Dele un aplauso al Señor. Gracias, mis hermanos. Gracias. Que Dios bendiga a los servidores de atención a nuevos creyentes. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Salmo 143:10. Termino con esto. Me lo ponen en la pantalla, por favor. Salmo 143:10. Para que todos lo podamos leer. ¿Qué dice Salmo 143:10? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Una vez más, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre, en esta mañana he hablado tu palabra.